Y estaba Saiko, esta gran banda nacional, que como parte de su gira de teatros 2025 anunció 2 conciertos especiales en el Teatro Principal de Matucana 100. Así que agendan desde ya para el 23 y 24 de mayo una gran posibilidad de escuchar en vivo a Saiko. Y también hoy vamos a hablar de teatro con nuestro panelista. Vamos a tomar palco con Javier Ibacache. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Un mes intenso de teatro el de mayo, ¿no? Claro que sí, pues en honor a Andrés Pérez recordamos el mes del teatro. Exactamente, el Día Nacional del Teatro, que fue el domingo 11 de mayo. Coincide normalmente el mes de mayo en todas las temporadas, aunque es un mes en que se concentran muchos estrenos, ¿no? La mayoría de los teatros formalmente parten su temporada en mayo. Y esta no ha sido la excepción, o sea, ha habido varios estrenos, más de 2 estrenos por semana, lo que en una cartelera, en un sistema teatral como el chileno, y particularmente en Santiago, es abundante. 2 estrenos semanales, 3 estrenos semanales. Significa una variada oferta, podríamos decir, para los espectadores. Y bueno, vamos a tomar palco ahora en el semáforo, pero también hoy a las 22 horas en Radio Universidad de Chile. Así es, bueno, siempre estamos los martes a partir de las 22 horas con el programa Tomar Palco, que hacemos en alianza con el Centro Cultural Seina, donde revisamos también la actualidad cultural, la cartelera particularmente de teatro, profundizamos con muchos realizadores, creadores sobre lo que está pasando en artes escénicas. ¿Y está imperdible hoy? ¿Podrías adelantarnos? Sí, claro, hoy estaremos hablando precisamente de una de las obras que vamos a comentar hoy. Estaremos con Isidora Stevenson, con Catalina Saavedra, también estará Felipe Cepeda y Mayra Bodenhofer, así es que no se lo pierdan esta noche a las 22 horas. Qué buen panorama, un vinito, unos quesitos y tomar palco. Así es. Imperdible. Cuéntanos, Javier, ¿cuáles obras quisieras destacar? Mira, como te decía, hay estrenos este mes y quiero destacar 3 estrenos que me parecen que tienen mérito para distintos públicos. Uno particularmente es el estreno con el que también abrió temporada el Teatro Nacional Chileno, la obra Flora y Flora. Este es un montaje estrenado la semana pasada, precisamente, el jueves pasado. Es una creación que lleva a escena el texto de Isidora Stevenson y que tiene la particularidad de jugar, yo diría, con 2 géneros. Por una parte, una clave de comedia negra, y por otro lado, cómo a través de ese recurso de la comedia negra se interna en un tema bastante complejo de abordar muchas veces, ¿no? Que corresponde a la violencia sexual intrafamiliar, ¿no? Y para ello la escritura, el texto de Isidora Stevenson es muy inteligente en cómo entra en una situación un poco con elementos quizá absurdos o fantasiosos, donde una medium interpretada por Catalina Saavedra va a canalizar, es decir, va a tomar contacto con los espíritus de una consultante, ¿no? En una noche en Paihuano, ¿no? Esto transcurre en Paihuano. Entonces, esos elementos de inmediato sitúan al espectador en una zona incierta, pero al mismo tiempo, gracias a la caracterización de Catalina Saavedra, uno entra en un código en que estamos en una zona entre el humor negro, entre la parodia. Catalina Saavedra se maneja muy bien en eso, ¿no? Que aporta una suerte de realismo, pero un realismo que a uno lo hace dudar permanentemente de la situación. Y eso creo que es el mérito de puerta de entrada. Luego se incorpora Belén Herrera, quien justamente caracteriza a esta consultante, de quien finalmente conocemos su historia, una historia, de acuerdo a las estadísticas, lamentablemente más corriente de lo que uno podría suponer, en relación al abuso que ocurre al interior de las familias, al abuso sexual al interior de las familias. Pero la obra, junto con situar ese tema, también se abre a, yo diría, un imaginario de los linajes de las mujeres. Toma elementos del paisaje, toma elementos, yo diría, de la mitología local, y en ese sentido es una obra que trasciende a la anécdota, que trasciende la situación inicial y se convierte en una obra épica. Me imagino que para quienes estudian el feminismo es una obra particularmente interesante, porque también abre la posibilidad de pensar cómo los dolores se transmutan a través de las generaciones. Entonces creo que es además una obra muy efectiva en el sentido que tiene una duración de 50 minutos, o sea, es una obra para lo que es el promedio bastante
acotada, ¿no? Quizá uno se queda un poco con ganas de un poco más personajes en escena, pero creo que funciona muy bien. Es una obra que creo que va a estar entre las obras importantes del año. En el Teatro Nacional Chileno, entonces, se estrenó el 15 de mayo, hace poquito. Sí, se estrenó la semana pasada. Flora y Flora está a las 19:30 horas, así que hasta fin de mes. Así es que son pocas semanas. Aprovechen que le quedan 2 semanas a este montaje. Y las entradas están en ticketplus.cl y en la boletería del Teatro Nacional Chileno, Morandé 25. Exactamente. La segunda obra creo que es un estreno relevante por el texto, ¿no? Porque cada vez que se pone en escena, y creo que también en relación a Flora y Flora es un contrapunto, se trata de Casa de Muñecas, un clásico, ¿verdad? Que nos conecta con el arquetipo de Nora, esta mujer en la burguesía que es capaz de abandonar su vida para buscar una identidad. Una obra de Ibsen que está versionada esta vez por Emmy Herzog, cuyo texto, cuya versión de 1 hora 40 es llevada a escena y ha sido estrenada en el Teatro Zoco de Lo Barnechea con dirección de Pablo Halpern, ¿no? Y aquí hay un contrapunto. Flora y Flora es dirigida por Javiera Mendoza, es decir, hay una mirada en Flora y Flora de una mujer sobre el texto. En el caso de Casa de Muñecas es Pablo Halpern quien está dirigiendo, y creo que no es menor, ¿no? En términos de los matices, en términos de las decisiones estéticas. Es un trabajo bastante correcto, ¿no? Cuando uno habla de clásicos, a veces la gente se abruma porque piensa que los clásicos o no conectan con el presente, muchas veces por estar escritos, en este caso, a fines del siglo XIX, en un contexto, en un código específico, pero creo que tiene el mérito de esta presentación, de esta versión, es que precisamente logra conectar con el presente. O sea, es una situación creíble, es una situación en la que el espectador puede entrar fácilmente. La característica fundamental de las producciones de Teatro Zoco, que buscan un poco de recrear situaciones realistas, suelen ser las escenografías, ¿no? Y en ese sentido aquí el diseño de escenografía de Manuel Morgado hay que destacarlo porque genera un entorno muy adecuado, ya establece yo diría un clima, una atmósfera en el que va a transcurrir esta suerte de drama que en esta versión yo creo que lo que resalta, y algunas personas que han visto Casa de Muñecas les puede sorprender, es cuánto pesa finalmente el dinero en las decisiones que toma, la deuda, digamos, que está pagando Nora Helmer durante la obra. ¿Cuánto pesa eso más que su decisión, diríamos, de vida, ¿no? de cuestionarse su rol como madre o el lugar que ocupa dentro de la familia? Y en ese sentido es una obra que no es claro si es consciente o no es consciente de que finalmente lo que nos está presentando es cuánto moviliza a las personas, su validación a través de la posesión, a través del dinero. Creo que esa es una discusión muy interesante que plantea esta versión de Casa de Muñecas. Hay que destacar algunas actuaciones. A mí me parece que Daniela Castillo, que es la protagonista que interpreta a Nora, sostiene, evidentemente, como en toda versión de Casa de Muñecas, sostiene la obra y le da un tono que nos conduce hacia ese final. También Natalia Aragonese, como contrapunto de Nora, también creo que son dos polos de la obra que está muy bien. Es un trabajo que yo creo que es sobre todo recomendable para quienes buscan clásicos o textos reconocibles. Es un texto que hoy día Nora Helmer y Casa de Muñecas no lo podemos dejar de mirar desde la perspectiva de los feminismos. Creo que quizá en ese sentido generará conversación sobre cómo se validan hoy las mujeres. Y pienso, yo estuve en una función del fin de semana que conecta muy bien con el público de Zoco, ¿no? Un público adulto, un público que busca precisamente que le cuenten historias, historias que se condensen y se cierren. Y en ese sentido es un trabajo que vale la pena tener a la vista. Javier, y te quería preguntar, yo no conozco Teatro Zoco. Cuéntanos más sobre este espacio. El Teatro Zoco es un teatro que se abrió, ya lleva más de un año de funcionamiento formal, con una cartelera estable, lleva 2 años de funcionamiento, ¿verdad? Es un teatro que viene a generar una oferta estable de teatro en esa zona de Santiago, en Lo Barnechea, ¿no? En la dehesa, para ese público, podríamos decir.
Y tiene una apuesta, está incorporado dentro de un espacio, de un entorno de restaurantes, ¿verdad? Es una suerte de paseo abierto que es Zoco, justamente. Y tiene una apuesta por una línea programática, que es una línea de obras de teatro, como te diría, clásicos o bien textos contemporáneos, pero que tienen este formato realista en el sentido que cuentan una historia, uno reconoce personajes, y su dirección artística, que es de justamente Pablo Halpern, ha venido poniendo énfasis en mostrar estrenos recientes de Londres o autores muy reconocidos en Europa con clásicos. Está haciendo ese matiz. Y tiene un público que ha ido consolidándose en el tiempo, que la impresión que uno tiene es un público del sector, un público del entorno, un público adulto que, por lo que uno presencia cuando va a las funciones, disfruta de esta línea de programación, tiene un público consolidado, podríamos decir. Y el entorno de Zoco ayuda bastante como para quienes después del teatro quieren quedarse allí a comer o qué sé yo. Ya hay un entorno bastante activo en ese sentido, ¿no? Así es que es un teatro, claro, para quienes circulamos por el centro de Santiago, queda a trasmano, no hay transporte público para llegar necesariamente a esa hora al teatro. Significa un paseo para quienes no circulan para quienes circulan por el centro de Santiago, entonces implica tiempo, pero vale la pena la experiencia, ¿no? Sí, siempre es bueno conocer lugares nuevos en la ciudad, y las entradas de Casa de Muñecas en Teatro Zoco están disponibles en puntoticket.com. La temporada dura hasta el 15 de junio, así que hay tiempo todavía para ver Casa de Muñecas. Casa de Muñecas dura 1:40 para que lo tengan presente, o sea, uno sale buen dato. 9:45, sí, exactamente. El otro montaje que yo creo que es importante este mes, su estreno, porque además de conmemorar un aniversario de los 25 años de Trío Teatro Banda, es Carrera, ¿no? Este es un montaje que se está presentando en el Teatro Finisterra. Es un montaje que reúne, yo diría, dos actores con bastantes cualidades, con bastantes atributos interpretativos. Además son con un recorrido importante actoral. Me refiero a Sebastián Vila y Francisco Sánchez. Ellos son los directores, dramaturgos y protagonistas de Carrera, que tiene la particularidad de ser bastante irreverente en la revisión de la historia de Chile, particularmente el momento de lo que llamamos independencia, reconquista, en fin, y el rol que allí cumplió José Miguel Carrera, ¿no? José Miguel Carrera suele quedar como fuera de los relatos. En general hay una pugna, ¿verdad?, entre carreristas o higuinistas, y esta obra lo que hace es indagar en lo que se sabe de Carrera, pero esa manera de abordarlo es de una forma lúdica, ¿no? Y con muchos recursos actorales y también, yo diría, de parodia. El trabajo de Trío Teatro Banda se caracteriza por tomar temas de la historia y hacerlos muy entretenidos, conectar con públicos muy diversos, y esto yo creo que es un retorno a esa fuente que tiene Trío Teatro Banda. Y tienen una de O'Higgins, que yo vi hace varios años también. Este es como una suerte de contrapunto para el O'Higgins que hicieron con María Izquierdo. En ese momento sí, lo dirigió María Izquierdo en el Teatro de la Universidad Católica. Pero acá yo diría que hay un tono un poco más juglaresco, un poco más lúdico, divertido. El trabajo particularmente de Sebastián Vila caracterizando a Carrera es formidable, en el sentido de que conecta con un tipo humano actual, ¿no? Uno reconoce ciertos rasgos, ciertas características de cierto sector de la sociedad chilena, donde Carrera pasa a ser una suerte de zorrón o una suerte de un hombre muy convencido de que tiene la razón, ¿no? Y en ese sentido, la obra se toma bastantes licencias. Yo diría, quizá para historiadores que han investigado puede ser un poco desconcertante, quizá, no sé, pero creo que es una puerta de entrada para comprender mejor las luchas de clase detrás del relato oficial que hay en la historia de Chile. Y eso creo que es muy eficiente, muy efectivo.
Además, muy entretenida la obra, sostiene el ritmo durante 1 hora y 20 minutos muy bien, y creo que tiene momentos muy graciosos, ¿no? Y muy agudos de observación de los personajes, de cómo operan las clases sociales en Chile, cómo han operado históricamente y la especulación que ellos hacen, cómo operaron entonces en la pugna entre Carrera y O'Higgins. Es una obra que yo pienso que el público joven, el público adolescente también va a conectar bien. Creo que puede generar debates. Además, hay música en vivo, porque es una cualidad que tienen las obras de trío teatro banda, que incorporan música. Y uno se sorprende cómo 2 actores en escena llenan ese escenario y hacen un viaje formidable en términos del recorrido que hacen por la revisión de distintos aspectos de la historia de Chile, ¿no? Y en ese sentido es una obra que yo creo que sorprende, ¿no? Hasta el 1 de junio entonces podremos ver Carrera, y esta compañía yo diría que es una sandía calada. Así que siempre hay que ver lo que hace Trío Teatro Banda. Y me avisan que nos quedan poquitos segundos, Javier. Sí, bueno, solamente recordar que este jueves vuelve La aventura invisible de Marcus Linden en Seina. Las funciones son pocas funciones de este jueves hasta el próximo jueves a las 21 horas. Es una obra que habla sobre las identidades desde zonas quizá poco exploradas hasta hoy. Y tiene una particularidad: en esta versión Amparo Noguera es reemplazada por Natalia Valdebenito, así es que los seguidores de Natalia Valdebenito la pueden ver en un registro distinto. Qué buen dato, Javier Ibacache. Muchísimas gracias por tomar palco esta versión matinal, y la invitación es hoy a encontrarnos de nuevo contigo a las 22 horas. A las 22 horas. Claro que sí. Muchas gracias, Javier Ibacache. Nosotros nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un lindo feriado por las glorias navales y nos reencontramos el jueves en el semáforo. Se enciende la luz